En este vídeo vamos a resolver el problema C2 que apareció en la prueba de EBAU de Química en Andalucía en junio de 2024. Como puedes ver, se trata de un problema que lo vamos a enmarcar dentro del equilibrio químico, pero concretamente dentro de lo que serían los equilibrios heterogéneos o también, ¿verdad?, los equilibrios de solubilidad. El ejercicio nos dice que para preparar 250 mililitros de una disolución saturada de fluoruro de bario a 25 grados centígrados necesitamos 325 miligramos de dicho compuesto. Pongo un poco de énfasis en la lectura porque son dos datos importantes que vamos a tener en cuenta ahora, ¿vale? Nos dicen o nos dan dos apartados. El primero sería a partir del equilibrio correspondiente tenemos que calcular el producto de solubilidad para esa sal, para el fluoruro de bario. Y en el segundo apartado nos dicen que calculemos la nueva solubilidad que tendría esa sal, pero en presencia de una disolución 0,5 molar de fluoruro de sodio. La diferencia sería que el fluoruro de sodio es soluble, a diferencia del fluoruro de bario, que es muy poco soluble. Y como datos te dicen las masas atómicas relativas de flúor y de bario. Bien, bueno, pues vamos a empezar a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el primer apartado, que sería el apartado A, y ya me dice el propio apartado que tengo que hacerlo, tengo que resolverlo a partir del equilibrio correspondiente. Así que el primer paso que vamos a dar no puede ser otro que el de pintar ese equilibrio. El equilibrio que debes pintar es este que ves aquí. Por un lado, la sal, que sería el fluoruro de bario, ¿verdad?, que se formula tal cual como viene en el enunciado y que deberías colocar que es sólido. Ahora te voy a explicar por qué. Y va a dar lugar en un equilibrio de, podríamos decir, disolución, de disociación, al catión bario, que sería bario 2+, que estaría en estado acuoso, más el anión fluoruro, también acuoso, pero hay que seguir la estequiometría, es decir, habría que colocar un 2 delante porque, como ves aquí, el flúor tiene un sufijo 2, ¿verdad? O un subíndice, 2 en la fórmula. Así que tendríamos que dar ya 2 del anión fluoruro. Una vez que tenemos el equilibrio escrito, ahora vendría a expresar cómo quedarían las concentraciones de las especies en el equilibrio. Vamos a suponer que llamamos S, que será la solubilidad, a la porción de la sal poco soluble que sí que pasa, digamos, en parte catiónica y aniónica a la disolución. Por lo tanto, en el equilibrio lo que vamos a obtener sería S para la parte de la sal que se disocia como parte catiónica, ¿verdad?, para el bario, y 2S siguiendo la estequiometría para la parte aniónica. Esto es importante que no se te olvide. Bien, fíjate que yo en el equilibrio prescindo de lo que va a pasar con la especie sólida. Ahora te voy a explicar por qué. Si yo lo que quiero calcular es el producto de solubilidad, recuerda que no es más que una constante de equilibrio. Por eso te decía al principio que es un ejercicio realmente de equilibrio químico. Y las constantes de equilibrio, si las escribimos en función de las concentraciones, ya sabes que sería el producto de las concentraciones de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos dividido por la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Ahora bien, fíjate cómo voy a escribir yo este producto de solubilidad. Sería la concentración de la especie catiónica por la concentración de la especie aniónica elevada al cuadrado, porque es el coeficiente estequiométrico, hemos dicho que era 2, y fíjate que no aparece lo que sería el reactivo aquí debajo dividiendo. ¿Y esto por qué? Pues eso se debe a que, como hemos dicho antes, es una especie sólida, y recuerda que las constantes de equilibrio no aparecen por definición ni las especies que son sólidas ni las que son, digamos, líquidos puros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esa concentración se correspondería con su densidad. Así que en realidad solamente aparecerían en este caso las especies que sean parte de los productos, y por eso queda escrito así el producto de solubilidad. Ahora bien, estas concentraciones las hemos expresado de la manera que ves aquí en naranja en el equilibrio, de manera que a la concentración de especie catiónica la he llamado S y a la de especie aniónica la he llamado 2S. Si sustituyo en esta expresión, como puedes ver, tendríamos que sería S por, y ahora 2S, pero elevado al cuadrado. Y esto es importante que esté expresado como estás viendo. ¿Por qué? Porque habría que elevar al cuadrado tanto la S
como el 2 que está delante. Así que la forma de escribir el producto de solubilidad en función de la solubilidad te quedaría como ves ahora, 4S al cubo. Esta sería la relación entre el producto de solubilidad y la solubilidad en una sal que tiene estequiometría 1, 2, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esto claro, si yo lo que quiero calcular es el producto de solubilidad, caso S, y lo tengo puesto en función de la solubilidad, necesito ese dato. Y ese dato está perfectamente dado en el enunciado, en la parte que te he leído antes con bastante énfasis. Fíjate que la solubilidad que tienes que manejar en esta parte es una solubilidad que sería una concentración molar. Sin embargo, te dan datos de mililitros, que es un volumen, y de miligramos, que es una masa. Ya sabemos que la solubilidad, ¿verdad? Si va a ser concentración molar, tendría que ser mol partido por litro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues vamos a expresar la masa de la sal, pero en mol, y el volumen de la disolución, pero en litros, que es lo que estás viendo aquí. De manera que los 325 miligramos lo podemos escribir como 0.325 gramos, y por medio de lo que sería la masa molecular de la sal, que la puedes calcular con las masas atómicas que te dan, ¿verdad? Convertirla en mol. Esto es lo que tienes puesto en el numerador de esta fracción. Así que un mol sabemos que serían 175.3 gramos, cancelas y te quedarían arriba mol. Y abajo los 250 mililitros, pero el factor de conversión para convertir los mililitros en litros, un litro son 1000 mililitros, al hacer la operación cancelamos, ¿verdad? Y tendríamos los litros. Así que cuando hagas este cociente que tienes aquí, vas a obtener como resultado este que ves, 7.4 por 10 elevado a menos 3 molar. Esa es la solubilidad del fluoruro de bario a la temperatura dada. Y ese es el valor que vas a usar, como podríamos ver aquí, para calcular el producto de solubilidad. Bien, pues vamos a ello. Simplemente vamos a colocar ahora que el producto de solubilidad sería 4 por, y el valor de la solubilidad que acabamos de calcular, 7.4 por 10 elevado a menos 3, pero elevado al cubo. Y la unidad, como no podría ser de otra forma, molar al cubo. Cuando haces la operación vas a obtener como resultado este de aquí. 1.62 por 10 elevado a menos 6 molar al cubo. Con esto queda resuelto el primer apartado. Ahora nos vamos a ir a calcular el apartado B. En este apartado B nos dicen que tenemos que calcular la solubilidad de nuestra sal poco soluble del fluoruro de bario, pero cuando lo que hacemos es, por ejemplo, añadir a la disolución dada una disolución 0,5 molar de el fluoruro de sodio. Bien, vamos por lo tanto, a reescribir nuestro equilibrio. Es exactamente el mismo. Las especies van a ser la misma. Como mucho podrías escribir una especie que sería ion espectador, que sería el catión sodio. ¿Cuál es o qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que en el equilibrio de ahora vamos a añadir de más especie aniónica como consecuencia de disolver el fluoruro de sodio. Entonces, en el equilibrio verás que sí que hay un cambio significativo. Llamaré ahora S' para diferenciarlo de la S anterior, ¿verdad? A lo que quedaría de parte catiónica, y además vamos a llamar aquí 2S', pero en la parte aniónica, pero teniendo en cuenta que hay un exceso de 0,5 que correspondería, ¿verdad?, a la presencia de la sal soluble. En este caso, vamos ahora, para poder seguir avanzando, a hacer una aproximación que es importante. Fíjate que en tu nuevo equilibrio, si tenemos en cuenta el principio de Le Chatelier, hemos añadido una cantidad muy significativa, esto está en concentración molar, de parte aniónica. Eso quiere decir que el equilibrio avanzaría, se movería, se desplazaría hacia el lado que compensaría este exceso de anión fluoruro. ¿Cómo lo haría? Marchando hacia la izquierda, hacia la zona del reactivo, hacia la zona de la sal poco soluble. Por lo tanto, es de esperar que la solubilidad nueva S' sea menor, sensiblemente menor que la que has calculado antes. La que habíamos calculado antes era del orden de 10 elevado a menos 3. Y esto, como ves aquí, tendríamos entonces algo que es del orden de 10 elevado a menos 3, que correspondería al 2S', y sumándole un 0,5, que es bastante mayor que este factor 2S'. Así que la aproximación que hacemos es considerar
que la concentración de la especie aniónica será justamente el 0,5 que estamos teniendo de referencia. Si haces esta aproximación, fíjate qué cosa más simple. Vas a poder escribir el producto de solubilidad, que te recuerdo que es una constante, ¿verdad? Caso S, como S' por la concentración. Es igual que veíamos aquí antes, ¿verdad? La concentración de la especie catiónica, que ahora hemos llamado S', y la concentración de la especie aniónica elevada al cuadrado, que ahora sería 0,5 al cuadrado. Te recuerdo que tienes que calcular S', así que habría que despejar y al hacerlo vamos a colocar arriba el valor que habíamos calculado para caso S, 1.62 por 10 a la menos 6 molar al cubo, y en el denominador el 0,5 al cuadrado, que se corresponde con 0,25 como ves aquí, y por lo tanto molar al cuadrado, que podríamos simplificar, y fíjate que te va a quedar solamente molar, que estamos calculando una solubilidad nueva y que es coherente con lo que estamos calculando. Al hacer la operación obtienes como resultado, que sería lo que estamos buscando en el apartado B, este valor, 6.5 por 10 elevado a menos 6 molar. Se cumple lo que te había dicho anteriormente que pasaría si aplicábamos el principio de Le Chatelier. Fíjate que es del orden de 10 elevado a menos 6 molar esta nueva solubilidad, es decir, 1000 veces, del orden de 1000 veces menor que la que habías calculado aquí, que estaba en azul, 7.4 por 10 elevado a menos 3 molar. Ahora bien, esto es como podrías resolver esta segunda parte, pero vamos a ver muy rápidamente si la aproximación que hemos hecho en rigor es buena o no. Fíjate cómo podríamos hacer el problema sin esta aproximación. Tan solo habría que aplicar con estos que hemos puesto en el nuevo equilibrio en naranja, ¿verdad? Lo mismo que habíamos aplicado en el apartado A, que sería, vamos a verlo aquí, caso S sería por lo tanto S' por 2S' más 0,5 al cuadrado. Vamos a desarrollar este cuadrado de la suma, que te quedaría entonces lo que tienes entre paréntesis, 4S' cuadrado, 2S' y 0,25. Y después lo que vamos a hacer sería multiplicar por este S'. Fíjate que te va a quedar una ecuación de tercer grado y, sabiendo el valor de caso S, la podríamos escribir de esta otra forma. Así que simplemente, por ejemplo, hacemos uso de una calculadora científica que sea capaz de resolver ecuaciones de tercer grado y al meter este valor vas a obtener como resultado de S' el siguiente, 6.4 por 10 elevado a menos 6 molar. Ahora podemos comparar este nuevo resultado con el que habíamos obtenido con nuestra aproximación. Fíjate que sería del orden de 0,1 por 10 elevado a menos 6, es decir, del orden de 10 elevado a menos 7 molar, la diferencia. Por lo tanto, la aproximación que hemos hecho para hacer el cálculo tan fácil que hemos hecho en esta parte es buenísima. Por eso, para hacer este tipo de ejercicios en una prueba como EBAU, en la que tenemos que ir, digamos, contando el tiempo, es una magnífica manera de poder completar el apartado. Si te ha gustado el problema, por favor le das el dedo hacia arriba y si te suscribes al canal, me ayudas y me animas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.